Estamos ready, se escucha perfecto. Muchas gracias, Mutan, entonces, por ese comentario. Hasta ahora se escucha bien y hermosa tu voz. Ay, qué lindo que son. Ya, entonces, pirenolas todas locas. Vamos a dar comienzo con nuestro querido podcast el día de hoy. Voy a ponerle play a esta situación para que podamos hacerlo más formal. Entonces, pirenolas todas locas, y quien me pueda estar escuchando, así nomás le digo irashaimase a este querido podcast donde el día de hoy vamos a estar hablando sobre algo Buenas que probablemente... caras sonriendo con corazones. Dios, las subs no están fuera de las cosas que dejé sin audio. Pero si las dejé sin audio. Pero son las voces nomás. Ok, no importa. Eso es probable que sí aparezca durante este podcast. Las cositas que la gente nos va comentando en nuestro canal de Twitch. Les digo en este momento entonces, para quien nos pueda estar escuchando en una diferente plataforma, que puede seguirnos en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/TabataPacer. Igual les voy a dejar toda la información acá en esta querida sección en mi canal de donde sea que nos pueda estar escuchando en este momento. Y la verdad, muchas gracias a todos, a todas y a todes que puedan estar en esta instancia escuchando a este querido ser. Si no me conoce, mi nombre es TabataPacer, así que me presento. Llevo bastante tiempo hablando de cultura geek en general, he trabajado en diferentes plataformas y por eso mismo tengo la curiosidad de hablar de diferentes cosas junto a ustedes. Si ustedes quieren ser parte obviamente de este querido podcast, pueden hacerlo, como les decía, a través de mi canal de Twitch. En el chat puede comentarnos y yo obviamente ahí voy a estar leyendo algunos de sus comentarios que puedan ir teniendo que ver con nuestra conversación. Así que ahí, para los que sean modcitos en mi canal de Twitch, preparados para explicarle a los cabres que es muy probable que no los vaya a saludar por esta misma situación. Queremos hacerlo lo mejor y más limpio posible para que usted pueda disfrutar este podcast. Habiendo dicho eso y teniendo en cuenta que esta va a ser la primera vez que nos escuchemos, espero que les haya quedado ahí todo bien clarísimo para que no se vaya a perder nadita. Bueno, habiendo dicho esto, chiquillas, mis pirinolas, quiero decirles que el día de hoy vamos a estar comentando, obviamente ya lo vieron en la descripción de este stream y también en el nombre de este capítulo. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre lo que significan los videojuegos en nuestra vida, o por lo menos los que hemos sido fanáticos de los videojuegos desde que somos muy pequeños. Cómo ha sido esta instancia de ir creciendo también a la par de un formato de entretenimiento que para muchos siempre fue algo bien demonizado durante muchos años. Mucha de su infancia probablemente, algunos de los que me están escuchando en este momento, tuvieron encontrones con sus padres por videojuegos, con amigos, con familia, y la verdad es que ahora nos hemos dado cuenta de que la evolución que han tenido los videojuegos ha sido impresionante. No sé qué opinan ustedes al respecto. La verdad es que yo encuentro que es lejos una cosa que para los pocos años que por lo menos tenemos algunos de nosotros, yo me considero todavía muy joven, les diré. Tengo 27 años, estoy cerca de los 30, pero eso no quiere decir nada más que estamos cerca de los 30. Pero la verdad es que las cosas han evolucionado bastante. Quiero empezar un poco haciendo una reflexión y haciéndolos pensar. Una simple pregunta: ¿qué es para ustedes los videojuegos? ¿En qué se ha convertido el mundo de los videojuegos a lo largo de su instancia, de su vida, de este camino que hemos recorrido llamado life? Y la verdad es que, por lo menos en lo personal, y ahí esperando un poco a que la gente aquí en el canal de Twitch pueda opinar también para leer algunos de sus comentarios, usted también que nos está escuchando en este momento, reflexione con esta pregunta: ¿qué es lo que para ustedes son o han sido los videojuegos durante su vida? La verdad es que en lo personal han sido un montón de cosas. Primero que nada, se convirtieron en una instancia para poder disfrutar diferentes cosas, conocer diferente gente. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo jugué mucho MMORPG durante mi vida. Para los que no saben qué es esto, es un juego que es masivo, multiplayer, en un mundo abierto y claramente es online. Y además tiene que ver con los juegos de rol, por eso también tiene la sigla de RPG. El tema es que yo ahí conocí mucha gente, entonces grandes de mis grandes amigos también fueron a través de estas plataformas. Yo sé que para la gran mayoría de nosotros, incluso para alguno que otro adulto que tiene hijos, esta instancia puede ser un poco problemática. Uno claramente no sabe
¿quién podría estar al otro lado de la pantalla? Y siempre esperamos que lo que nos digan sea lo más convincente o la verdad lo más real posible al respecto. Algo que claramente hay que ir controlando, y diferentes videojuegos han dado el tiempo de también tener estos controles parentales para que estas situaciones no vayan a pasar. Pero por lo menos yo tuve la suerte de conocer muy buena gente, y si escuchan a un gato maullando muy fuerte en el fondo es porque el merengue viene a atacar. Venga para acá, venga, sea parte del stream y del podcast, merengue, venga para acá, venga para acá. Puedo opinar todo lo que quiera también. Yo creo que fueron instancias muy geniales para conocer diferente gente, gente de diferentes países, también diferentes culturas. A mí por lo menos me sirvió bastante para eso. Y después también me sirvió para darme cuenta que era un universo vasto de un montón de información, y con muchas cosas que muchos creadores y muchas mentes querían finalmente entregarnos, diferentes experiencias, vivencias y forma también de ir, como dice aquí por ejemplo el pelado Brian, distraernos pero con cosas que fueran, no siempre voy a decir positivas, porque sabemos que hay varios videojuegos que la verdad quieren hacernos ver cosas más crudas de la vida, entonces tanto positivismo la verdad es que no hay en eso, pero sí ver la vida de una diferente forma, desde el relato de una persona que quizás no es cercana a ti, que quizás no es de tu mismo país, que quizás es de otra situación socioeconómica, un montón de cosas con una vivencia totalmente como palpable, pues los videojuegos son gráficos, son específicos. Claramente hay una que otra cosa, hay uno que otro videojuego que nos trata de dejar algunas cosas como a la imaginación de cada uno, o a lo que cada uno pueda pensar al respecto, como Silent Hill, por ejemplo. Que todos dicen, ay, bueno, es que se supone que son nuestros peores recuerdos, nuestras pesadillas, pero finalmente a todos se les aparece Pyramid Head y personajes bastante parecidos uno a los otros. Entonces, sabemos que es un universo donde nos empiezan a entregar un montón de información creativa, que a la vez nos hacen también como avivar cada uno de nuestros sentidos y las cosas que podrían hacernos también ir un poco más allá, o sea, pensar más allá, ser más creativos. A mí por lo menos me funcionó de esa manera, y yo por eso terminé estudiando animación digital y diseño de videojuegos. A diferencia de muchos de mis compañeros, no me titulé, pero sí aprendí bastante en mi universidad sobre el universo de los videojuegos, y sobre todo lo importante y lo interesante que es tener todo súper en cuenta y claro para que las cosas puedan tener sentido. Creo que una de las cosas más importantes que aprendí en la universidad fue eso, que todo tenía que tener mucho sentido, y los videojuegos, independiente de su magia, de su fantasía, de sus mundos utópicos, claramente tiene que tener sentido dentro de ello, porque si no la historia no se termina de contar. Claro que sí, merengue, eso mismo, tú lo has dicho. Ven aquí y dame un beso. Pero qué gato más hermoso. A ver, voy a tratar de leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Dicen por aquí: un momento de distracción y autoanálisis, donde me aprendo a conocer más. Mira. Versología dice: como fanático de Age of Empires, a mí me despertó mucho interés por la historia. Recuerdo que fue mi curso favorito en el colegio gracias a mi pasión por ese juego. Bueno, a muchos les pasa con diferentes cosas. La verdad, a mí también me pasó, no sé si ustedes vieron Getalia alguna vez en su vida. Es un anime que trata de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que se lo toma de una manera bastante interesante, pero si tú le prestas atención, es mucho lo que puedes aprender con ese anime también sobre esas cosas. Hay un montón de videojuegos que tratan de ser lo más histórico posible también, y funcionan. A mí, por ejemplo, no sé si les pasa, y esto también tiene que ver mucho con cómo los videojuegos han sido parte de nuestra vida y nos han hecho sentir y vivir diferentes cosas, pero no sé si les pasa a ustedes. Yo cuando he jugado los Assassin's Creed, que debo decir que llegué hasta el Black Flag, me pasó mucho que si tú me hubieras dicho que esta huevada realmente pasó, y perdonen mi francés, te lo creo totalmente. Como que la verdad es que la forma en la que nos están contando la vida de los Assassins dentro de grandes sucesos históricos en la historia de la humanidad puede tener mucho sentido, y en una de esas fue así y no tenemos idea, pero la verdad es que todo esto se creó dentro de una cabeza muy brillante que dio finalmente el espacio a toda esta vida y a toda esta historia. Pero a este punto ha llegado, que es tan convincente que tú podías decir en una de esas: esto sí pasó. Pero la verdad es que nos están tratando de entregar una experiencia que es gratificante y que nos hace un poco también entender cómo fueron las cosas, con un poco de magia también y cosas
no tan verídicas obviamente. Pero la verdad es que tienen una capacidad de convertirnos en diferentes personajes, en diferentes seres, entender instancias muy utópicas también y extremas a veces, en las cuales nos ponemos en los pies de los protagonistas o de alguno que otro personaje, y la verdad es que las cosas llaman mucho la atención. Ezio Auditore, tal cual. Aprendí inglés por los videojuegos, dice Joe Palacios, ¿viste? También eso puede pasar. Hay diferentes cosas en las cuales nos pueden ayudar los videojuegos, y si no, dígale al 1, 2, 3, hablo inglés. Yo también aprendí inglés, pero con ese tipo de videojuegos. Después, obviamente, cuando me puse a jugar cosas en inglés ya sabía un poco. La verdad, chiquillos, yo creo que para muchos de nosotros los videojuegos tuvieron mucha importancia, sobre todo a la hora de entender también cómo relacionarnos con el resto. A mí me pasa mucho, por ejemplo, muchos de nosotros somos un poco, y lo digo, me incluyo, retraídos a la hora de poder entender cómo comunicarte con otras personas, pero a estas alturas, y la gran mayoría de nosotros que somos más o menos del mismo rango etario, podemos entender que hay varios lenguajes en los cuales nos podemos comunicar ahora, como por ejemplo el lenguaje de los videojuegos. Es mucho más fácil, y de hecho esto pasa hace mucho tiempo, hacer por ejemplo instancias de vida social yendo a los flippers, por ejemplo, yendo a los arcades o a diferentes instancias de juego donde ves a una persona jugando así pero full metido. Tú llegas al lado, le chantáis la monedita para jugarte unas peleas contra esa persona, y de una forma u otra se terminaban conociendo, y así también daba una instancia como algo positivo. Y yo creo que el hecho de llevar eso un poco más a lo no tan físico, porque ya no vamos tanto a jugar peleitas físicas, sino que nos conectamos con nuestras consolas, con nuestros PCs, en un formato muy online a jugar con nuestros amigos. Pero también obviamente sirve mucho para eso, para generar diferentes vivencias y para tener un lenguaje diferente de comunicarnos. Hay mucha gente que se junta y solo se pone a hablar de videojuegos, o se pone a hablar de las series que estuvieron viendo durante la semana, o se ponen a hablar de, oye loco, el domingo hubo capítulo de Shingeki, capítulo de Kimetsu, voy a explotar. Y la verdad es que todo este mundo geek nos ha dado eso también. Yo le dentro mucha importancia al mundo de los videojuegos, a diferencia quizás del anime, porque creo que los videojuegos todavía son un poco más masivos. Aunque su amigo no haya visto nunca en la vida ni Dragon Ball, es muy probable que haya jugado FIFA o que haya jugado PES. Entonces la verdad es que ahí nos damos cuenta que la conexión de los videojuegos es un poco más extensa y más popular que entender así como que todo el mundo haya visto videojuegos o conozca el anime que está saliendo en la semana. Pero eso pasa harto. Estoy empezando a ver Kimetsu, pero el primer capítulo me quedo dormida. Muy bien, yo todavía no la estoy viendo. Si estoy viendo Shingeki, en algún momento podemos dejar esos animes para otro tema de podcast, porque claramente es algo bastante entretenido y bacán, a lo cual podríamos también dedicarle un stream. Y la verdad es que, chiquillos, yo no sé si ustedes piensan al respecto de esas cosas, de cómo los videojuegos han sido parte de su vida y los han visto crecer también a todos nosotros y nosotros de vuelta. Y la verdad, ahí es como donde entramos a otra de mis preguntas, o algunas de las cuestionaciones, de los cuestionamientos que nos vamos a hacer el día de hoy. Y es cómo han repercutido los videojuegos en su vida también. Como yo les decía, en mi caso repercutieron de una forma incluso profesional, a la hora de entender que en algún momento quise dedicarme a hacer videojuegos también. Pero yo siento que independientemente de que no fue desarrollando videojuegos, sí, me hice parte de ella de otra forma. En este caso, bueno, comunicándome con ustedes hace mucho tiempo en un formato bien mezclado en un montón de redes para poder hablar sobre diferentes temas, videojuegos y cosas entretenidas, de las cuales obviamente ahora podemos compartir en diferentes formatos, diferentes espacios. Y encuentro que cada vez es más bacán también, porque a la vez también se han creado diferentes tipos de videojuegos y muchos géneros que han atraído también otro tipo de jugadores y otro tipo de gente, que a la vez también empieza a hacerse parte más masiva de todo lo que viene existiendo hace mucho tiempo. Y también a la vez, gracias a esta masividad en juegos que quizás vienen en un formato más rápido de jugabilidad, partidas cortas, no te requieren mucho tiempo, también en lo personal, y algo que pienso ahora de cómo ha repercutido todo, hay mucha industria que está muriendo a la hora de querer dedicarse a lo que siempre se han dedicado, solamente porque el masivo del público le está prestando más atención
a videojuegos que tienen este formato más rápido, tienen este formato más de, puedes jugar una partida de 40 minutos, puedes jugar una partida de 15 minutos, y la verdad después puedes quedar desocupado y estar más tranquilo. Y se entiende, pero a la vez también ha hecho que otra parte de esta industria tan linda, que finalmente ha repercutido en nuestra vida de diferentes maneras, se vaya extinguiendo en un porcentaje bastante preocupante, por lo menos en lo personal. Y esto lo hemos conversado un par de veces en otras instancias de stream, para los que obviamente están escuchando solamente este podcast y no han estado antes en mis transmisiones. Sí hemos conversado de cómo la industria ha ido cambiando de una forma en la que lamentablemente hay algunos géneros o hay algunas desarrolladoras que cada vez han perdido un poco la gran instancia o las plataformas que tenían para poder seguir creando, porque claramente hay otro tipo de videojuego que está siendo un poco más masivo. Y es una lata, la verdad, si lo pensamos. Todo debería funcionar para todos, porque gustos hay de todo, en gustos, colores finalmente. Y la verdad es que es importante recordar siempre cuáles fueron los comienzos de una industria. Y por ejemplo, bueno, yo sé que hay uno que otro videojuego que la verdad a estas alturas, aunque saquen el chorrocientos mil, son juegos muy nostálgicos que la gente siempre va a querer tener, porque claramente van a tener una que otra cosa agregada que vaya a hacer que todos queramos comprarlo a pesar de que es el chorrocientos mil. Pero hay otra que sí, lamentablemente no se ha podido seguir desarrollando, que para mí, la verdad, en lo personal, es una pena. Voy a leer un par de comentarios que vienen llegando por acá. Mira, Luchosaurus dice que los videojuegos le sirven para relajarse, distraerse del mundo real y compartir con amigos de la misma onda. Muy real. Me ayudó a olvidar lo malo que lo pasaba en el cole, dice Alexander Nakamura. La verdad es que a mí también me pasó harto. Por acá Kaiser Marestirs dice: siempre quise ser parte de la historia universal, en parte del Imperio Romano, ¿cachai? Y del Sacro Imperio Romano Germánico. Me encantaría ser alguna vez un personaje como César o Augusto Octaviano, o quizás Federico Emperador, cáchatelo. Eso en los videojuegos, obviamente. Mira, de repente un videojuego que venga un poco del lado de el villano, entre grandes comillas, de esta instancia, ¿no? Igual es verdad. Claro, tal cual como dice el chino, Pokémon, FIFA, Zelda, los Marios, los Call of Duty. Hay diferentes tipos de videojuegos que, independiente de que, como les decía, pueda salir una versión 3000 del juego, todos tenemos esta nostalgia y cada vez nos entregan cosas diferentes que sí los sentimos como un valor agregado a estas entregas, que claramente nos ayudan a estar mucho más presentes en esta situación. Pero un tipo de videojuego que sí yo siento que está un poco muriendo por no ser como el más típico o el más querido por el público, es el modo historia, los survival, los juegos que son de un player o pueden ser incluso hasta dos, historias que pueden convertirse en first person o en mis favoritos terceras personas, en las que la verdad lo que el desarrollador, el equipo creativo, el director, el guionista, más lo que quieren es entregarte una experiencia, una vivencia, un recuerdo, algo que te haga transportarte a algún momento de tu memoria, desbloquear diferentes cosas de ti mismo. Y hay muchos juegos que se van un poco más en la profunda y que realmente, muchos de ellos sí, obviamente logran triunfar en la industria. Todavía hay mucha gente que se dedica a disfrutar este tipo de videojuegos. Claramente no es la más masiva y este es un problema porque por eso mismo, aunque todavía existen un montón de desarrolladoras que se dedican a esto, cada vez es más difícil comenzar, como tener una nueva desarrolladora y que este sea como tu primera instancia de juego. Obviamente hay algunas entregas a las que les ha ido muy bien, tal cual como dice Kaiser. Sí, me refiero a juegos como los de Life is Strange, son muy buenos, la verdad. El que a mí me encanta y ustedes lo saben, de hecho lo jugamos aquí en stream, fue el Hellblade: Senua's Sacrifice, que de hecho ahora se viene la segunda entrega y quiero puro jugarlo. Otros juegos que también vienen en un formato más como de cuentacuentos, como los videojuegos de Telltale Games. También jugamos, por ejemplo, el Sally Face, que también es una aventura gráfica, que cuenta un montón de historias muy entretenidas. Entonces, la verdad es que eso mismo, como dice el pelado, hay mucha gente que se fija en los gráficos, hay mucha gente que se fija en que si puedo comprarme un skin diferente, en si, como les decía, puedo tener una partida corta, y la verdad es que se entiende que exista una masividad
exclusividad en relación a este tipo de videojuegos y de productos, porque son lindos, son coleccionables, las partidas rápidas obviamente nos acomodan mucho, porque de repente no toda la gente tiene horas y horas para poder disfrutar videojuegos. Pero la verdad es que también tenemos que buscar diferentes instancias, por lo menos en lo personal, y siendo parte del universo de los videojuegos, para también hacerle espacio y tomar en cuenta estos otros tipos de videojuegos, y así no hacer que finalmente estas industrias puedan empezar a pelear entre ellas siendo la misma industria. Es como que entre géneros de películas se pongan a pelear, como salen más películas de terror y hay menos presupuesto para las películas de comedia. Sería extraño igual, la verdad, pero esas cosas sí pueden pasar dentro del mundo de los videojuegos y pasan claramente, y vuelvo a insistir, si hay historias que se nos vuelven a representar, las vuelven a presentar, y que sí mantienen un legado importante. O sea, por ejemplo, Alexander Nakamura dice, me gustan tipo Uncharted, por el tipo de historias. Uncharted también es un tremendo videojuego, una saga de videojuegos que incluso ahora va a repercutir en el mundo del cine con tremendos actores. Entonces la verdad es que se entiende que a la par que vamos teniendo más instancias para poder disfrutar el mundo de los videojuegos y hacer de esto un espacio cada vez más creativo para todo el mundo, lo sigamos manteniendo de esta forma. De esa manera, por ejemplo, repercute en lo personal el mundo de los videojuegos. Me llega incluso a hacer pensar ese tipo de cosas, en cómo finalmente además podríamos hacer que esta industria y que la gran cantidad de cosas interesantes que tiene para ofrecernos siga existiendo y no sea un problema para estas tremendas mentes desarrolladoras que claramente nos quieren dar experiencias increíbles. Cuphead, por ejemplo, también el pelado Brian dice que en el chat es un muy buen juego, que te hace volar la mente, no solamente en los diseños, en la forma en la que tienen para contarte la historia, sino que en la maldita jugabilidad. ¿Quién no ha jugado Cuphead y se ha querido cortar los dedos? No literalmente, claramente, usted ni siquiera lo piense, pero sí por lo difícil que se vuelve y lo monótono, pero a la vez adictivo. Me encanta Cuphead. De hecho, estoy muy contenta de que el universo de los videojuegos, y esto es algo que también obviamente quería comentar en nuestro querido podcast sobre los videojuegos en nuestra vida, es que hemos podido llegar a instancias más extremas. Por ejemplo, colaboraciones que nunca pensamos que iban a pasar, como tener skins de Jinx, del League of Legends, la carta magna, el tremendo hijo prodigio de Riot, en videojuegos como Fortnite, que nos guste o no, lo pensemos o no, sean o no sean, obviamente de un mismo tipo de videojuego, porque uno es el Battle Royale y el otro es un MOBA, sí son una competencia a estas alturas, porque ambos son juegos cortos y toda la gente es fanático de ambos. Mucha gente se ha ido para un lado, para el otro, prefieren jugar League of Legends, prefieren jugar Fortnite, pero ¡paf! Logramos esta unión y que sacaran skins en Fortnite de Jinx, que la verdad yo encuentro que es algo bastante impresionante. Por lo menos yo cuando lo vi quedé así como OMG, porque estas cosas no suelen pasar. También, por ejemplo, en juegos como PUBG, en un montón de juegos hubieron estas alianzas. ¿Por qué? Porque abrimos un nuevo ítem que tiene que ver con el universo de los videojuegos y el universo cinematográfico en general, porque no solamente estamos hablando de películas, por ejemplo, que es algo que ya teníamos hace bastante tiempo, pero de lo cual probablemente estábamos bastante desilusionados. ¿Para qué venimos con cosas? Yo, por muy fanática de World of Warcraft que sea, la verdad es que la película de Warcraft sí, obviamente tiene cosas muy buenas, pero yo siento que está muy mal como desarrollada y claramente no logró hacer que Blizzard ganara la suficiente cantidad o cifra de dinero para poder seguir creando este tremendo universo. Pero sí, otras empresas como Riot y como ahí obviamente Barzoología lo comenta, Arcane de League of Legends, que nos comenta esta historia de Jinx y Vi, sí lo logran, y no solamente logran ser exitosas, ¿cachai? No solamente logran ser exitosas como lo fueron en Netflix, no, sino que además logran este tipo de instancias, colaboraciones que nunca pensamos que iban a suceder, porque obviamente nunca estos juegos iban a promocionar algo de League of Legends, porque eso se promociona dentro del juego, pero esto no tenía que ver con el videojuego, más allá de que Riot está incluido y tiene que ver con los personajes, sino que es una serie, es un universo más obviamente
completo de lo que nos quieren entregar. Y yo encuentro que está bacán la forma en la que finalmente se pueden encontrar estas instancias de colaboración, en lo cual nosotros entendemos que hay muchas cosas que sí se pueden compartir entre diferentes desarrolladoras, a pesar de lo que les comentaba, obviamente, entre estos dos videojuegos. Y también la gente se va dando más espacio para poder disfrutar diferentes cosas por ambos lados. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que se puso a jugar League of Legends después de ver Arcane. Claramente se encontraron con algo que no tenía mucho que ver con la serie, más allá de que los personajes aparecen. Algo bastante complicado también, porque para la gente que nunca ha jugado League of Legends se enfrenta al videojuego y no siempre es un enfrentamiento muy fácil. ¿Para qué venimos con cosas? Obviamente después le agarras el ritmo y ya te podís pasear, obviamente, por la grieta sin ningún problema, pero para llegar a eso, para algunas personas es un poco complicado. Pero a la vez también hay mucha gente que solamente se ensimismada en jugar videojuegos y no disfrutar diferentes obras que también se presentan en otros formatos, como las series. Y yo la verdad es que quedé feliz con lo que Arcane nos ofreció. No sé si ustedes la vieron, espero que lo hayan hecho. Si no, está ya completa, por lo menos esta primera parte disponible en Netflix para que puedan llegar a ella. Pero yo encontré que está, pero de lujo, increíble, y espero con ansias que continúen con esta historia, sobre todo para que nos puedan mostrar, bueno, no sé si la van a hacer con el lore de todos los personajes que tienen, porque son bastantes, son muchos años de League of Legends, pero me imagino que en algún momento van a ver la forma de poder hacer ahí algo más masivo, con más personajes. Probablemente Tumei, probablemente de los probablemente mentes va a estar disponible también en esta serie más adelante. Anda a cachar, perdonen mi dislexia para los que nunca me habían escuchado hablar antes. Es algo que van a escuchar bastante seguido en este podcast. Pero la verdad es que es algo increíble que está pasando, porque muchos de nosotros estábamos acostumbrados quizás a las malas relaciones que habían entre el universo cinematográfico y el universo de los videojuegos. Hay muchas películas que podemos recordar sobre eso. También, obviamente, si incluimos el anime en eso, tenemos una lista aún más larga. Pero ahora se están haciendo cosas bacanes, increíbles, y que de verdad han estado ampliando los espacios y las instancias que tenemos para cada vez ir conociendo más sobre nuestros videojuegos, nuestras historias, nuestros universos favoritos. Por ejemplo, también lo que está pasando ahora con Cuphead, algo bastante entretenido, esta serie que también se nos va a presentar luego en Netflix, que tiene que ver obviamente con el videojuego. Tenemos a nuestros protagonistas ahí luchando una vez más contra el demonio y sus malditos dados, pero la verdad es que yo en lo personal estoy vuelta loca por poder verla. Al menos a la fecha de este podcast todavía no se ha estrenado la serie, pero ya estamos prontitos a poder verla. Y la verdad, chiquillos, es que es genial. Es genial en lo personal que se esté dando todo este tipo de instancias en el cual se van creando diferentes espacios para que estos videojuegos también puedan tener mucha más presencia. Por ejemplo, otro formato también en el que se ha hecho este tipo de situaciones. Perdónenme un segundo, vamos a tomar agüita. ¿Qué pasa, merengue? ¿Qué pasa? Es también, por ejemplo, en formatos como los que hacen los juegos de Warner. Algo que ha pasado, por ejemplo, con los juegos que tienen que ver con el universo de DC. Yo no sé si ustedes jugaron Injustice, Gods Among Us, que es la primera entrega. La verdad es que los videojuegos de Injustice, al igual que los videojuegos de Batman, los Arkham, los famosos Arkham City, Arkham Asylum, tienen historia entre medio. Y probablemente si hay algún cabo suelto que usted dice, oye, pero esto, ¿en qué momento lo explican? Es porque usted no se leyó los cómics. Existen cómics entre medio de estos videojuegos y entre medio, obviamente, también de diferentes historias para que usted pueda tener la información más completa a la hora de poder enfrentarse contra estos nuevos universos en los cuales probablemente no van a tener mucha instancia para presentarte la historia. Como por ejemplo los Injustice, porque Injustice es un videojuego de pelea. Por ende, no hay mucho que realmente te puedan presentar. La historia principal igual te cuenta bastante de lo que pasa después, pero el comienzo de toda esta situación se presentan diferentes cómics y así se va uniendo finalmente a otros universos y a toda la línea de multiversos que finalmente también el mundo de los cómics tiene, para que venimos con cosas. Eso pasa. Pero la verdad, chiquillos, es que para eso se nos dan todos estos diferentes materiales, para que nosotros podamos sentir cada vez que
estas historias que nos llenan de alegría, que nos llenan de emoción, que nos dejan estupefaciados, estoy inventando palabras, usted siempre sabe que lo voy a hacer, en relación a la forma en la que nos quieren contar una historia, normalmente tienen algo más completo, algo que quizás tú todavía no has averiguado o no has descubierto. Por ejemplo, novelas. El universo de Warcraft tiene, creo que son como 25 novelas, si no me equivoco, para que puedas entender el lore completo, la situación que pasó en todo su esplendor, porque la verdad es que para un videojuego tan completo como Warcraft y después World of Warcraft en su versión online, necesitan tener obviamente un lore que tú puedes decir, a ver, pero si que el Talas hizo esta weá este día, ¿por qué pasó? Y tú puedes ir a la ley, es por esto, perfecto, maravilloso. Porque la verdad es que de repente en instancias de videojuegos es complicado. Ustedes saben que independiente de que los videojuegos normalmente, en estas historias medias lineales, tienen un mínimo de 20 horas de juego, hay algunos que se vuelven locos y tienen muchas horas de juego. La verdad es que es impresionante cómo quieren obviamente llenar el masivo de todo lo que significa hacer que esta historia funcione completa, ¿cachai? Que no solamente sea algo que tú puedas disfrutar en estas 20 horas de juego si lo juegas en su máximo esplendor súper rapidito, sino que también todos esos cabos sueltos que puedas tener en tu cabeza puedan estar rellenos con un montón de lore, porque el lore es muy importante. ¿Cómo que por la alianza? No, Kaiser, te me estás cayendo en este stream, en este canal, en este podcast. Somos de la Horda. Por lo menos de lo personal. No, obviamente si usted es de la alianza, bienvenido sea. No tenemos ningún problema. Todos en este momento estamos en desacuerdo, o la gran mayoría, por lo menos a lo que estamos grabando este podcast, en gran desacuerdo con nuestra querida Sylvanas. Ya no tan querida. Quizás por algunos, quizás por no todos. Perdone si usted sí lo hacía. Pero la verdad es que sí, hay tanto que podemos disfrutar del universo de los videojuegos, que para un poco ir quizás ya viendo los últimos minutos de esta conversación, y usted pueda ir sacando sus propias conclusiones, sí nos han llenado de una manera muy importante. O sea, para muchos de nosotros, me hago parte de toda esta situación, nos han formado también en cómo vamos desarrollándonos en la vida. A mí me pasa mucho que hay instancias en las que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo pienso en diferentes momentos, en diferentes emociones que he tenido con los videojuegos, en diferentes situaciones en las cuales me he enfrentado y que puedo poner a prueba finalmente en la vida diaria. Claramente no la gran mayoría, si nos ponemos a pensar, sobre todo yo que he jugado más que nada juegos medio fantasiosos, pero sí a la hora de entender, por ejemplo, las diferentes emociones, las instancias por las cuales podríamos pasar y que qué bueno que no hemos pasado. Hay videojuegos que ustedes entienden que son o pueden ser bastante terribles, que bueno simplemente jugar esas instancias y no estarlas viviendo, pero la verdad es que nos hacen abrir el universo, abrir nuestra capacidad, por lo menos en lo personal, de entender diferentes cosas y de cómo las cosas se nos van dando en el camino también. Y yo tengo mucho que agradecerle a los videojuegos. Los videojuegos en mi vida, en lo personal, han sido algo muy importante. Han llenado una parte muy grande de mi vida. Y yo juego videojuegos desde muy pequeña, si es que obviamente podemos considerar videojuegos quizás un poco más básicos o no tan competitivos, la verdad, yo creo que por ahí va, no tan competitivos. Yo adicta a los Sims desde muy pequeña, después fui pivoteando a diferentes videojuegos. Los emuladores los tenía todos en mi PC, perdonen por contarles eso, la verdad, pero no todos teníamos consolas disponibles a nuestro favor, pero sí quizás un pececito que nos podía ayudar a emular diferentes videojuegos. Y para mí siempre va a ser algo que ha sido crucial en mi vida. Me ha hecho pensar las cosas de diferentes formas, me ha hecho entender muchas emociones, me ha hecho pensar diferentes cosas y darme el tiempo de entender cómo esas cosas me hacen sentir sin estarlas viviendo realmente. Insisto, creo que es mucho lo que nos puede dar el universo de los videojuegos y por eso mismo no
tenemos que perderlo. No tenemos que perder estas instancias tan personales en las que son diferentes personas creando una historia que va dedicada para ti y en la cual te quieren hacer entender, querer o siquiera pensar en algo, la verdad. En cosas que quizás de repente tú ni siquiera pensaste que ibas a pensar. No sé cómo más poder decirlo. Pero cosas que quizás ni siquiera te has cuestionado en tu vida. Y de repente en un videojuego aparecen y dices, OMG, nunca lo había visto de esta forma. Mira, me empiezan a llegar un poco de comentaritos en el chat y dice por acá, Parsología, ¿cuál fue el primer videojuego que recuerdas que jugaste? Mira qué buena pregunta, piensen ustedes también en esto. ¿Pueden recordar cuál es el primer videojuego que jugaron en su vida? Qué difícil. Pero la verdad es que yo tengo buenos recuerdos sobre 2 videojuegos en particular, que fueron los videojuegos con los que comencé un poco a disfrutar este universo. Yo tenía unos vecinos cuando vivía en otra comuna acá en Santiago, con los cuales teníamos un hoyo a través de la reja. Yo no tenía consola, pero ellos tenían una Nintendo 64. Una Nintendo 64, una de mis consolas favoritas. No tengo una, de hecho, es de las pocas consolas que no he querido todavía conseguir, a pesar de que tengo una colección un poco ya más o menos vasta de consolas. Pero la Nintendo 64 para mí fue una consola muy importante y probablemente la primera consola en la cual jugué. Si nos vamos antes de eso, tengo que haber jugado en arcade, pero la verdad es que la primera consola que recuerdo. Y ellos tenían 2 juegos muy emblemáticos para mí, al menos. No Alexander Nakamura, no era el Star Fox 64, gran juego también, pero no fue esa mi primera instancia, sino que fueron los queridos Super Smash Bros. Y también el Pokémon Snap. ¿Hubieran pensado en eso? Los primeros videojuegos que recuerdo haber jugado en mi vida fueron Super Smash Bros. Y el Pokémon Snap para Nintendo 64. Qué pedazos de juego, y tampoco nunca podré olvidar cuando en esa casa llegó un Pokémon Stadium. Estábamos pero vueltos locos jugando Pokémon Stadium. Qué buenos juegos. Nintendo 64. ¿Ustedes recuerdan entonces también? ¿Se pusieron a pensar en cuál fue el primer videojuego que jugaron, en el primer videojuego que recuerdan? Como también las cosas han ido cambiando en tan poco tiempo, insisto, y fue un poco lo que les comentaba en un comienzo. Las cosas han avanzado mucho. Muchos de nosotros teníamos que o tener teléfono o tener internet. Típico que estabas conectado a internet, te levantaban el teléfono para llamar a algún familiar y se te caía el internet y hasta ahí nomás llegabais viendo las páginas. Yo por lo menos Cartoon Network, la.com, me lo daba vuelta todo el rato para jugar los minijuegos que tenían dentro de la página. Pero ahora podemos tener instancias tan importantes como jugar videojuegos y campeonatos de gran nivel a través de nuestros celulares. Así de importante ha sido la repercusión de los videojuegos en nuestra vida. Yo no sé si ustedes en algún momento se habían dado el tiempo de pensar en esto. Sobre todo porque, además, no solamente, y como les decía hace un ratito, considerando que, por ejemplo, yo también, algunos de los juegos que jugué de pequeña fueron juegos en formato Los Sims, que quizás no para todos los jugadores o gamers pro son considerados juegos tan wow o difíciles, porque claramente no son competitivos. Pero hay mucha gente que sí ha llegado a estos puntos de también sentirse un gamer más por jugar videojuegos con su celular. No estoy hablando de videojuegos como Free Fire, en los cuales entendemos que ya hay una escena competitiva, sino que de videojuegos como los típicos Candy Crush y los diferentes videojuegos a los cuales nos podemos encontrar en plataformas como Instagram, como hay uno que se llama como Makeover Something, que también me aparece súper seguido en las publicidades de Instagram. Entonces la verdad es que hay mucha gente que se ha adentrado al universo de los videojuegos sin siquiera sentir que lo están haciendo, y así también han abierto diferentes espacios, sobre todo para los cuentacuentos, los videojuegos
en formato novela romántica también se han convertido en un tipo de videojuego muy querido por diferentes personas a lo largo del mundo. Y así existen un montón de videojuegos que también están disponibles para nuestros dispositivos móviles, que también obviamente han abierto diferentes instancias para los jugadores más casuales. Kaiser, me hiciste desbloquear un recuerdo así pero increíble de mi cabeza. El juego de Billy y Mandy de Halloween que estaba disponible en la página de Cartoon Network. Qué juego más bueno. No recuerdo cuántas veces toca haber jugado ese juego, pero increíble. Siempre he tratado de llegar un poco más allá. Bueno, así de brígidos han sido los videojuegos en nuestra vida. Por lo menos en la mía lo han sido impresionantemente mucho. Me imagino que para quien esté escuchando este podcast y esté viendo esta transmisión de Twitch, también lo debe ser, porque por algo llegaste a escuchar a esta personita llamada Tabata Pacer. La verdad, chiquillos, por lo menos en lo personal, yo espero que el universo de los videojuegos siga entregándonos cosas de esta magnitud, siga entregándonos experiencias increíbles que claramente no queremos olvidar nunca más en nuestra vida, siga entregándonos lo que quieran entregarnos, ¿saben? Yo entiendo que hay un montón de videojuegos que, por ejemplo, yo en lo personal digo, deberían banear este videojuego, ¿para qué hacen estas cosas que son tan innecesarias? Pero después, a la vez, también lo pienso de nuevo y digo, bueno, porque tiene que haber de todo para todos, tiene que haber instancias para la reflexión, como también hay películas, obviamente en el universo de los videojuegos estas cosas también tienen que funcionar. Solamente algo que para mí es importante, y me imagino que para la gran mayoría de ustedes también lo es, son las restricciones de edad. Al igual que todas las cosas, los videojuegos tienen que mantener su restricción, más que nada porque hay mentes sensibles, ¿no? Siento yo en lo personal que los videojuegos, y esta tremenda disputa que quizás la podemos tener también en otro podcast, podría ser muy interesante, de si los videojuegos vuelven violenta a la gente, los videojuegos violentos. Pero yo en lo personal siento que el control obviamente tiene que ser algo importante para que el universo vasto y hermoso de tipos y géneros, historias y un montón de cosas diversas en los videojuegos se pueda mantener bajo un reglamento que se entiende, que nos ayude a que después no hayan demandas que hagan que cierren desarrolladoras, y no es la mano, no es la idea, no es lo que obviamente queremos que pase para esta industria. Yo creo que eso es algo muy importante también de tener en cuenta. Pero la verdad, chiquillos, yo creo que hay que seguir esperando que nos entreguen un montón de cosas, que nos sigan contando historias, que nos sigan dando el espacio para poder pensar más. Y nosotros también entender que tenemos que devolverles la mano de alguna forma. Yo hace mucho tiempo ya que me dedico a buscar, por ejemplo, videojuegos independientes y tratar de llegar formas de también incluso patentar, o no patentar, nada que ver la palabra, sino que ayudar obviamente de forma monetaria a diferentes Kickstarters, porque a estas alturas hay mucha mente creativa que lamentablemente no ha tenido los recursos necesarios para poder demostrar este talento. Y sí podríamos estarnos perdiendo una que otra joyita que podría ser parte de nuestras vidas, al igual que muchos otros videojuegos que ustedes saben son parte pero crucial de nuestras personalidades incluso. Yo no sé si a ustedes les pasa. A mí por lo menos en lo personal sí me ha pasado con un montón de cosas. Yo creo que eso es parte de ir creciendo con todo esto a nuestras espaldas, a la par. Sobre todo teniendo en cuenta el avance tecnológico que hemos tenido. Yo no sé si ustedes también piensan en eso. Como que es impresionante lo mucho que la tecnología ha avanzado con el tiempo. O sea, recién les mencionaba esto de si teníamos internet antes, o teníamos teléfono, o teníamos internet, te levantaban el teléfono, se te cortaba el internet, hasta ahí nomás llegabas. Y ahora, por ejemplo, yo tengo lentes de realidad virtual con los cuales puedo estar en cualquier universo. No hay restricciones ahora a la hora de querer estar en Marte, querer estar en el espacio, querer estar en una jungla llena de dinosaurios, o querer estar en plena batalla con seres de otros planetas. La verdad es que ahora ya cada vez hay menos restricciones con las
tecnologías a las cuales podemos acceder ahora. El mundo de los videojuegos es algo que se ha desarrollado mucho en relación a los avances tecnológicos que se nos van presentando a medida que van avanzando. Y la verdad es que una última pregunta, ya para ir un poco finalizando nuestro primer podcast, es pensar en qué nos tiene preparado el universo de los videojuegos en nuestra vida. Porque de verdad yo, así como queriendo pensar un poco en frío, qué es lo que probablemente podría llegar a nuestras vidas en un futuro, como que me cuesta realmente pensar en qué podría ser. Por ejemplo, en lo físico, yo ya he podido disfrutar de experiencias. Por ejemplo, en Japón había un parque que se llamaba G-World, en el cual tú podías tirar Kamehamehas en la sección de Dragon Ball, simplemente haciendo el gesto. Y por una pantalla holográfica salía tu Kamehameha y le podía llegar, creo que no sé si era Freezer o a qué le ibas disparando. Pero eso ya era un poco realidad aumentada, pero en un formato incluso más físico, en el cual tú puedes con tu cuerpo hacer algo sin necesidad de un control remoto. Eso es un avance ya bastante importante. Lo que hablamos del VR también, que es muy probable que sea el futuro, considerando espacios, por ejemplo, como acá en Santiago, los chiquillos de Lucid Dreams, donde tú te pones una mochila con un computador propio que va conectado a otro. Hay una cantidad de sensores gigantes dentro de una sala, los cuales tienen la capacidad de entender diferentes posiciones de tu cuerpo, porque te pones guantes, te pones unos aparatos en los pies y obviamente tus lentes de realidad virtual para poder entrar en cada una de estas aventuras. O sea, cosas así ya tenemos. Realidad virtual a un nivel más extremo y inmersivo, que es increíble, existe. Entonces yo digo, ¿qué nos depara el futuro? Y quizás eso es algo que el día de hoy puedes pensar mientras duermes, o mientras estás en el baño, o mientras te duchas, o mientras cocinas. ¿Qué crees tú que nos depara el universo de los videojuegos de aquí en adelante? La verdad, yo solo quiero estar viva, ojalá lo más posible, para ver las maravillas que la tecnología tiene para nosotros. Ojalá no termine destruyéndonos, es lo único que les pido, la verdad. Siempre deberíamos hacer que estos avances tecnológicos nos sirvieran para cada vez tener más experiencias, para cada vez poder vivir más instancias y poder ser parte de diferentes comunidades que claramente nos hacen sentir también personas muy importantes y especiales dentro de diferentes universos. Yo encuentro que eso es bacán del mundo de los videojuegos y espero que siga siendo así y que nos sigan dando diferentes cosas y wow, no sé, es que si me pongo a pensar, por ejemplo, un futuro que ya tenemos medio palpable son los lentes de realidad aumentada, como por ejemplo los HoloLens, en los cuales ustedes se ponen estos lentes y hay diferentes cosas en el plano metaverso, pero que tú puedes ver en lo físico. Porque obviamente ustedes, me imagino que ya los han podido ver, o sea, tú te pones estos HoloLens y puedes poner un botón de Spotify en una de tus murallas, simplemente hacerle clic al botón y reproducir música en tu casa, probablemente conectado con tu Alexa. Entonces hay muchas cosas que ya se pueden como presentar como diferentes herramientas que nos puedan servir en lo más típico cotidiano y en lo más como inmediato para mejorar nuestro día a día con tecnología más nueva. Pero en el universo de los videojuegos, donde la verdad todo lo que te quieren dar es entretenimiento, es donde de repente se crean las cosas más locas. ¿Para qué venimos con cosas? El Power Glove es algo que muchos de nosotros vamos a decir, bueno, hay avances tecnológicos que en veces pueden funcionar y en veces no sé. Quizás estaban un poco pensando en un futuro muy distante a la hora que lo quisieron desarrollar para una consola un poco más antigua. Pero la verdad, chiquillos, todos tenemos que tratar de recibir de la mejor manera posible estos avances tecnológicos, ir viendo cómo los podemos ir disfrutando y en lo personal intente disfrutar la gran mayoría o lo que más pueda en géneros de videojuegos.
hay mucho que quieren contarnos, hay mucho que quieren que sepamos, que sintamos, que vivamos, y que sería una pena que no lo hiciéramos. Piénsalo bien, sería una pena que no lo hiciéramos, porque por algo quieren que estas instancias sean así. Y yo la verdad me entrego totalmente en estos universos que van a llenar de mi mente de pura creatividad. A mí el mundo de los videojuegos de verdad que me encanta. Y bueno, hay otros universos que también me ayudan a tener esta creatividad. Por ejemplo, el universo de las animaciones. También pasa mucho, no solamente del anime, sino que las animaciones más cotidianas. Mucho tiempo me puse a buscar diferentes animaciones en plataformas como YouTube. Sobre todo animaciones de terror. Ustedes saben que por lo menos aquí está Pirinola presente. El terror es algo que le gusta mucho. Y también ha sido parte importante de mi proceso creativo personal a la hora de querer crear y pensar en diferentes mundos. Así que también, miren, han salido hartos temas que podrían ser parte de este podcast en diferentes capítulos, para que ustedes tampoco se lo vayan a perder. ¿Qué dice aquí The Crash? Dice, es que con Microsoft comprando Activision, Blizzard se puede esperar cualquier cosa de los videojuegos, y Play con Bungie también se puede esperar mucho. Tal cual. Así mismo, vamos a ver qué nos presentan entonces de aquí en adelante las diferentes desarrolladoras de videojuegos, desarrolladoras de tecnología, de diferentes consolas y todas estas mentes creativas que están detrás de todo esto. Dios mío, Jesús del cielo. Y así entonces, de esta manera vamos a ir despidiéndonos de este podcast del día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta instancia para poder pensar un poquitito, cuestionarnos y ir un poco más allá en un universo que hace rato nos viene entreteniendo y hace rato que nos quiere contar una que otra historia que probablemente quedó en nuestro inconsciente, o probablemente en nuestro consciente también. Yo tengo muchos videojuegos en mi consciente todos los días. Así que esperando que hayan disfrutado de esta querida contertulia del día de hoy. Mi nombre es Tabata Pacer, les vuelvo a contar. Vamos a estar haciendo podcasts bastante seguidos. Puede también ser parte de este podcast en mi canal de Twitch, twitch.tv/TabataPacer, para también poder contarnos qué es lo que usted piensa sobre estos diferentes temas que vamos a estar comentando en este querido podcast. Así que muchas gracias, espero que estés muy bien, que tengas una muy buena tarde, noche, quizás buen día, dependiendo de cuál es el horario en el que estás escuchando este podcast. Y para toda la gente que me está viendo en Twitch y también me puede disfrutar en las diferentes plataformas donde vamos a ir subiendo este podcast, muchas gracias por haber pasado esta horita que estuvimos juntos. Recuerden que también, pasando el dato, en mi canal de Twitch no solamente tenemos podcast, sino que tenemos hartas instancias. Vemos series, videojuegos, también vemos anime. Estoy jugando hartos videojuegos de terror, así que también van a estar obviamente súper bienvenidos a todas estas instancias que tenemos aquí en Twitch. Me despido, mi nombre es Tabata Pacer, que estén muy bien, bye bye.